¿Método de Bukele en Argentina, sí o no? Yo creo porque... que no se puede, sí. perdón, Esteban, no se puede extrapolar la realidad que ocurre en El Salvador a la Argentina, porque las maras tienen origen en la década del 90, provienen de Estados Unidos, eran migrantes que fueron a Estados Unidos y fueron expulsados por el gobierno de Clinton, por el gobierno de Bush. Y la realidad es que no es lo mismo, la realidad no es lo que está ocurriendo acá en la Argentina. Lo que está pasando es otro tipo de delito. Bueno, tenemos un quilombo bárbaro con los narcos. Lo que aplican en El Salvador es iluminar las cárceles las 24 horas, no tener camas para los reclusos, que no puedan tener contactos con los familiares. Me parece que es un retroceso a los derechos humanos. No, creo que no, hay tortura. O sea, le parece un retroceso a los derechos humanos, pero no le parecía un retroceso a los derechos humanos que estos que están en esa cárcel asesinaran a la gente solo por entrar a una colonia donde no vivían. Y es increíble este tipo de opiniones, bastante ignorantes. Bueno, el tipo tiene hasta la cara, pero bueno, veamos qué sigue diciendo. Hay denuncias. Mirá Yo veo a estos presos, los veo mucho mejor que a los presos de Argentina, ¿eh? Mirá cómo están. Sí, limpios. ni hablar. El lugar está ordenado. Sí, cierto. Yo la verdad que no veo dónde está una violación de derechos humanos. Mira, están haciendo gimnasia. Porque Están no aprendiendo tienen- de disciplina O sea, ahí ¿qué adentro. le estamos discutiendo? ¿Qué queremos? ¿Que los presos sean como los de acá? Que tienen música, que tienen fiesta, que tienen Celular. pileta, Que que tienen hacen asado, asado, celular. que vienen los parientes a visitarlos y le traen y le llevan información de lo que sucede Sí. afuera, que tienen es que celulares. tienen condiciones de hacinamiento. Eso que dijo él es muy importante trasladarlo al contexto de El Salvador. Eso que dijo él pasaba en El Salvador. Y era un mecanismo que usaban las pandillas para poder cometer delitos desde la prisión. Y no es algo intrínseco de El Salvador. No es algo que solo pasa en El Salvador. Él mismo lo está diciendo. Incluso en la Argentina pasa eso. En México. En Colombia. Entonces, viendo esa problemática, ¿por qué el otro tarado sigue pensando que los familiares lo vayan a ver es perder sus derechos? Cuando el único que está perdiendo derechos es el que van a asesinar con la orden que viene de la cárcel hacia afuera. Ese va a perder su único derecho, el más importante, el derecho a la vida. Eso- Tremendas allá. No, no hacinamiento. es que es Disney. Perdón. ¿Hacinamiento donde? Acá hay hacinamiento. Acá acá. también, obviamente, pero allá no es el paraíso. No, allá no hay hacinamiento, por lo que yo veo, realmente es un ejemplo lo que han hecho. Yo creo que Argentina, yo creo que deberían... De hecho, muchos de los que analizan este tipo de cosas son personas que carecen de observación. Si usted puede ver la cárcel, esa cárcel no está llena. Tiene capacidad para mucha gente y no está llena todavía. Tal vez él puede hablar de hacinamiento porque atienen a muchos en un solo bloque, pero en realidad la cárcel tiene mucho espacio. Lo que pasa es que cuando se van dando los juicios es que cada vez van llegando más, pero la cárcel no está ni de cerca de llegar a su límite. Debemos empezar a construir cárceles. Sí, claro. Hay que construir cárceles. Sí, hay que construir No, yo cárceles. creo que hay que construir colegios. Hay que construir pero colegios hay un colegios. montón. Colegios hay un Colegios. montón. Hay que No, mejorar colegios el hay un sistema. montón. Cárceles Hay en que la mejor- provincia hay 65. ¿Cuántas? 65. Sí. Y no dan... Una peor que la otra. Bueno, por eso mismo. No conozco ningún Ahí chico está que el no tema. Y consiga a los presos vacantes. no le dan de comer, a los presos no les dan colchones, no le dan sanidad. El servicio penitenciario no sirve para nada. Que hay una falta de No, vacantes hace no conozco- años no conozco- en el sí, sistema público de salud. A ver, espera. Quiero también escuchar a la gente y leer a la gente, César, Sí. porque al 11 13 Yo después me gustaría contestar sí. esto porque vine la semana pasada de El Salvador, estuve allá. Ah, ¿estuviste ahí? Sí, Ah, que hubiese después me empezado gustaría- por ahí, claro. No, pues digo, porque nosotros nos conocemos, hemos hablado con muchos especialistas, nos han mostrado. Digo, tienen denuncias por violación a los derechos humanos, Sí, que claro. tiene que ver con, bueno, De a las ver. organizaciones que defienden a los Sí. criminales, Ajá. claramente. Sí. ¿Qué No, organizaciones a ver, defienden sí, a los Celeste. criminales? Sí. Y se fijan en países como México, que tienen narcos, que tienen pandillas, que tienen la combinación de todo. Ahí no van los derechos humanos a ver cómo están los presos en las cárceles. Solo en el país en el que se ha combatido realmente la delincuencia, se ha puesto de rodillas, ahí van los derechos humanos a ver. Eso es algo muy curioso de apreciar. En los países donde no hay un combate a la delincuencia, parece que los derechos humanos en esos países no existen. ¿Estás de acuerdo, Sería Celeste, con el método? importante que lo digan, porque acá hay una cuestión que ¿Estás me de acuerdo parece con el método que de es clave. Salvador? Por supuesto que no, No. como tampoco, y somos uno de quienes hemos accionado contra la política de Milei y de Bullrich en contra de este protocolo represivo que quieren Antipiquete. implementar
que hay que saber que no lo han logrado implementar como quiere, porque la masividad que hay en contra de todas esas si no le tienen políticas que pegar a todo el no mundo, lo pueden claro. llevar adelante, y sin embargo se juntan con Bukele para más mano dura, porque no es orden, es más mano dura, porque fíjense, Eso le tienen parece- una política, eso- Igual es un tienen quilombo lo una que vivimos, política, Celeste. pero No, por no. supuesto, ¿Vos estás de pero acuerdo ¿cómo? con los celulares Perdón, adentro de la pensás- cárcel? vos Pero pensás yo no que estoy sea de acuerdo un en eso, violador? Espera, fíjate, sí, ¿cuál sí. es la política para ir en contra de esas mafias? ¿Vos escuchaste algo? ¿Qué Cero. van a hacer? Nada. Sí tienen una política para ir contra quienes se organizan en contra del ajuste de este gobierno, de esas políticas represivas, de las Sí, leyes igual no te contra los ofendas. trabajadores. Me están mezclando todo, Sí, te Celeste. está mezclando No, todo. Yo- bien, de verdad. Y Me pero están decime mezclando. cuál sí. es. Sí, porque ¿Cuál es se la complican responder. actuación Y tenés razón. que tienen? Y Sí. bueno, Y es que algo que a esa señora tal vez se le pasa, porque es muy poca de análisis, es ver que muchas organizaciones como las pandillas y los narcos se mezclan entre grupos opositores de gobiernos que quieren aplicar medidas contra la delincuencia reales. Ellos saben que pueden meterse en todos estos grupos y allegar que les están haciendo persecución política, cuando muchos de ellos tienen que ver con grupos delictivos. ¿Por qué cree usted que la mayoría de grupos de delincuencia, pandillas, apoyan a las izquierdas? ¿Usted por qué cree? Entonces, porque ellos saben que si ellos, digamos, alguien que está en un grupo, en una pandilla, se mete a hacer activismo con un grupo de izquierda que está peleando contra un gobierno que está en el poder, que está tratando de combatir la delincuencia, lo primero que ellos siempre dicen, persecución política. ¿Cómo usted no sabe que ese al que han metido preso no es alguien que estuvo en pandilla, alguien que cometió corrupción, alguien que malversó fondos? ¿Cómo lo sabe usted? Pero este tipo de señoras, esa bandera usa para no combatir la delincuencia. no. Pero me Por mezclas todo supuesto. porque es un quilombo. Acá estamos Sí, viendo una vez más lo que claro. hoy dije temprano, ¿no? Que llaman víctimas del sistema a los delincuentes. A ese tipo que mató a ese nenito de 14 Sí. años. Es yo un no- delincuente, Yo un no asesino. quiero. Para mí es un terrorista. Y hay que darle es un mano terrorista, dura. tiene que ser tratado como un terrorista. Totalmente. A mí no me da. Yo no siento ni vergüenza ni lástima de decir ese tipo tiene que estar encerrado, no tiene que salir nunca más Ajá. a la Es que calle. el delito Esto tiene de un- que. Pero Por los el pobrecito, perdón, no, yo no la los quise interrumpir. narcos No la y quise demás, interrumpir. todo bien. El problema No, es que no. ustedes lo que proponen La interrumpo, no entonces. es No, justamente yo- ir contra no, eso, ok. es ir Es lo gracioso de estas tipejas que apoyan el feminismo, que dicen, sí, está bien agarrar a los narcos y a todo eso, pero cuando los agarrás y los tenés en la cárcel, en las condiciones en las que se merecen estar, son las primeras en decir, es que esas son condiciones totalitarias, que son muy duros, y te empiezan a tachar de fascista, y no se dan cuenta lo hipócritas que son al decir, sí, que agarren a los narcos. ¿Y qué cree que se está haciendo? Se está tratando de agarrar a los delincuentes. No se está tratando de agarrar a alguien que está protestando, se está tratando de agarrar a personas que no pueden vivir en sociedad sin tratar de quitarle la vida a alguien más. Ese tipo de personas son las que tienen que estar en la cárcel. Y mujeres como esta tipa, que al parecer no tienen la suficiente inteligencia para darse cuenta que en su contraargumento los están defendiendo. contra los Bueno, sectores que se pero, organizan ¿Podemos peleando por charlar o derechos vino a básicos. hablar usted sola? Si Dale, podemos dale. charlar así. Sale Sí, uno pero cada vos uno. decís cosas No, que... pero yo lo Bueno, que... déjalo contar lo que él yo quiera. créame después que vos hablás, representa un sí. montón de la gente Sí. y para que usted tenga una idea más o menos de lo que estoy hablando, El Salvador el 85% de la gente lo votó al presidente. Claro, lo votaron ahora hace un par de semanas. Repito, el 85% de la gente votó a Bukele. Bukele no puso un solo cartel. En todo El Salvador no hay un cartel que diga vote a Bukele. No gastó un solo ¿No? peso. No hay Mirá. un solo cartel de Bukele. No dijo ni siquiera lo que iba a hacer en el siguiente mandato. Igual, disculpame, pero acá no, estás- pará. No, acá hay algo importante, porque estás No, dando datos que lo que son te quiero erróneos, contar es que la gente- porque hablas de cómo ganó Bukele. No, porque y vos me Bukele decís- No, pará. Porque si no la gente escucha y queda todo en el aire. Bukele ganó, no había reelección en El Salvador. Bukele tuvo contactos estás y yendo a un tema manipulación que no con la Corte conoces. Suprema, también Pará. redujo la cantidad de legisladores, No, no. redujo la cantidad de municipios y eso tiene un correlato La después en el justicia- resultado de las la justicia- elecciones. La Te digo, justicia porque no. electoral de El Salvador dictaminó que era constitucional y legal lo que hizo Nayib, que fue haber pedido licencia 6 meses antes para poder ser reelegido. No lo dijo Bukele, lo dijo Hay la una justicia. manipulación Justicia con la que, justicia. perdón, justicia que además él no puso, o sea, justicia que ya venía de los mandatos anteriores. Pero ese es otro tema que por ahí no sería. Exactamente, él está muy informado y eso es lo que tienen que hacer las personas. Eso se dio en el 2015 por una interpretación que se le dio en ese tiempo.
Otra cosa que hay que recalcar, ¿qué va a saber más? ¿Un panelista progre de un programa de Argentina como ese que salió ahí? ¿O un constitucionalista de El Salvador que toda su vida ha trabajado de eso? Esa es una pregunta que se la dejo a usted. Entonces ahí es claro que ellos no les interesa la verdad, solo les interesa su propaganda, que ya sabemos que de donde la sacan, del Faro, de Factu, todos esos medios manchados, plumas pagadas, que siempre les ponen guión. Sería muy interesante hablar de esa cuestión técnica de por qué es o no reelegido. Es interesante, sí, porque si no sabemos cómo está Bukele en el gobierno. Es interesante, pero no es el tema que hoy Pero, estamos pero tratando. está bien, si lo votaron, lo votaron. Bueno, o sea, él está en el gobierno no porque él se quiso quedar en el poder y dijo me quedo en el poder y ya. Está ahí porque lo eligió el 84, casi el 85% de la población. 2.7 millones de votos. Algo que nunca jamás un presidente había tenido en El Salvador. Rompiendo récords. Así que, si él se pregunta cómo está ahí, esa es la respuesta. Y si a él no le parece eso, entonces es una persona antidemocrática. Y que no se venga a dar tintes de que es democrático porque no lo es. También, aunque sean 4. A lo que ¿no? voy... Pero hay maniobras de Está bien, manipulación pero electoral. viejo, 85%, yo no voy a defender a Bukele, no digo por qué. Hoy la situación de las cárceles argentinas, Sí. a diferencia de El Salvador, es que los presos Ganó están caminando. en una especie de country Sí. donde desde ahí siguen delinquiendo, siguen ejecutando todas las órdenes. Los del narcotráfico están todos juntos, ellos ejecutan todas las órdenes, de ahí no cambian nada. Es simplemente irse a un lugar donde tienen ¿Y algunas por qué los restricciones. acusan de violar los derechos humanos? Acusan de violar los derechos humanos porque desconocen esto, porque las organizaciones de derechos humanos no defienden los derechos de la gente honrada, no, defienden los derechos de los delincuentes, porque ¿Por qué? hay todo un negocio en estas situaciones. Estas organizaciones nunca han hecho nada positivo por la gente honrada. Pero por vos aquel que- defendés los tratos yo vengo de crueles, un el barrio- ahorcamiento, las torturas, yo vengo de ¿defendés un barrio- eso? Con yo tal- vengo de un barrio donde la gente se levanta a las 3:30 de la mañana, se va a trabajar y las mujeres se van a esa hora con el miedo de ser robadas, violadas, Sí. vuelven a la última hora de la noche casi con la última energía para darle Sí, un que beso. estamos muy mal, está clarísimo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir siendo siempre Ajá. lo mismo? Yo creo que yo celebro, festejo Sí. el encuentro, que no es un encuentro actuado, de ahí de Bullrich y Nayib. Nayib no se presta para estas cosas, ¿eh? Si él no le interesa o no quiere algo, se encontraron ahí, Patricia lo estaba esperando, él fue a dar una conferencia en un foro que bueno, se pero hace... por eso parecía incómodo. Sí, no, esto es en Estados Unidos, encuentro ahora hay fortuito. un foro que se hace donde... Ahora se- entendí, bien. Y Patricia fue expositora en ese lugar y lo esperó claramente para saludarlo. Bien, dale. Sí, espérame un segundito porque mira, ya tenemos una encuesta, la gente está opinando, ¿eh? Al 11-3078-9649, sistema Bukele en Argentina. Sí, 32, 21 no. ¿Tenemos mensajes, Sara? Tenemos mensajes, Esteban, y por acá me dicen buenas tardes. La verdad que ojalá copien el método Mira. de Bukele. Basta de que los presos de Argentina tengan la comodidad y que se enriquezcan estafando con hackear cuentas. Por favor, vamos por Bukele. No comen carne y no comen pollo. Ajá. ¿Por qué? Porque el gobierno considera que primero está la gente honrada de afuera. Hasta que todos los ciudadanos de El Salvador no coman pollo y carne, hasta que eso no Mira, suceda, bueno. recién ahí los presos Suena- van a poder comer. suena demagogia, sí. Lo hacen. Pero está bien, Comen bueno. tortillas, frijoles, o Ajá. sea, lo básico para En estar. instantes vamos a hablar con Jaime, el capellán de Bukele, para que nos aclaren montones de estas cosas. Es entendible que algunas personas digan, bueno, no, vamos a otro sistema donde han mostrado disciplina y algún El problema beneficio. central sí. está, creo que él pone esa disyuntiva de quién defiende a los delincuentes y no, de este lado no se defiende a los delincuentes. Sí me parece que hay una realidad que se los toma como un número, como decís vos, donde tendría que haber 10, hay 80. Sí. Entonces los que mezclan todos son ellos, no quienes defienden y defendemos los Además, derechos los que están en la humanos cárcel, en general. sí, los que están en la Porque cárcel son después- los pobres. Por eso cuando hablamos de la pena de muerte, en Estados Unidos lo vemos. En la pena de muerte de Estados Unidos mueren los latinos y los afroamericanos, los negros. Sí. Y acá morirían, ¿sabe qué? ¿No? Todo de la clase baja y después discutimos, no, ¿sabe qué? Descubrimos una prueba, no era culpable. Esteban, y- ¿Sabe cómo y- mataríamos y- acá, Entre gente? las cárceles en la provincia de Buenos Aires, el 90% son pobres. Ajá. El 90% son pobres que los tiran en la cárcel, que no les dan de comer, que no les dan sanidad,
que no tienen absolutamente nada. ¿Y qué hicieron? Cárceles, Sí. cárceles manejadas por ellos mismos, Claro. porque ya el servicio penitenciario tampoco cumple función alguna, no reeduca, no reinserta. Las cárceles no tienen talleres, no tienen colegios, no tienen absolutamente nada como para... Este tipo usa el determinismo como si el determinismo te dijera a vos por qué alguien va a delinquir. Son pobres y 50 se meten a una pandilla y las otras 50 trabajan de manera honrada y se ven víctimas de ese otro 50%. ¿En dónde queda tu determinismo? No es que metes gente pobre a la cárcel por ser pobre, metes gente de escasos recursos que decidió robar, matar y dañar, no a los oligarcas, porque a los oligarcas en El Salvador no se les tocaba. Las pandillas hacían pedazos y destruían a las mismas gente de sus colonias, gente pobre. Entonces, ¿cómo vos ayudás a la gente pobre? Quitándole el 50% de malnacidos que decidieron meterse a la pandilla y hacerle la vida de cuadritos al otro 50% de gente pobre que era honrada, que decidió trabajar y que se vio víctima de esos desgraciados. Eso hay que explicárselo a ese pelón cabeza de rodilla, tal vez así lo entiende. para cumplir la función. Se vuelven que el Estado locos ahí le dio. adentro. Esteban, y ¿Sabes cómo y- mataríamos y acá, gente? Relacionar la de clase pobreza, baja. relacionar la pobreza con la delincuencia Es un error. me parece un acto de brutalidad impresionante. Disculpen a aquellos que Tiene creen razón. que la pobreza genera delincuencia. No es así. El pobre no es un delincuente. Y aquel que sale a delinquir lo hace porque es un delincuente, porque no encuentra, porque él encuentra rentable esa profesión y lo hace. ¿Sí? El Salvador es un país muchísimo más pobre que la Argentina. Hoy en El Salvador el índice de impunidad es cero. Vos te bajás y le rompiste el parabrisas a uno porque no puso la luz de ¿Qué giro. pasa? Vas en cana. Vas en cana. ¿Sí? Eso acá le llaman ser mano dura. ¿Sabés qué nos, ¿Ok? ¿sabés qué nos Eso- contaban eso del es- Salvador? Una eso cosa es- increíble, ¿qué Celeste. sociedad queremos vivir? Sí, cuando hablamos de los No, femicidios, eso no es mano dura. Celeste, hablábamos... Mano dura es cuando salen y reprimen, cuando te balean por la espalda la propia policía. Eso es la mano dura. O Bueno, sea, acá si no de pasa, verdad entonces. van. Por eso entonces estamos diciendo, ¿no? Esto que planteamos desde la consigna. Mirá, fíjate, sistema Bukele sí, 87-42, la mitad más o menos. ¿Y qué dicen los mensajes, Sara? Tenemos muchísimos mensajes A y por ver. acá me dice, sí, hace falta el método Bukele. Mirá. Por acá me dicen, quiero Argentina, Bukele sí, quiero Argentina, ley. ¿Y saben por qué la mayoría de encuestas salen así? Porque la que está opinando es gente de a pie. En cambio estos, a diferencia del que ha dicho muchas verdades, el pelón y la mujer progre, y el otro tipo progre, ellos no son personas que se ven afectadas por la delincuencia porque viven en un privilegio. Por ende su pensamiento está muy alejado de la realidad. Y deberían ser personas, deberían ser las que menos deberían opinar porque no conocen del tema. La opinión más importante es la de la población, la que sufre la delincuencia. Esa es la que tiene voz y voto en ese tema, no ellos. Bukele sí. Me dicen, estoy de acuerdo que los delincuentes paguen y les quiten todos sus derechos y es la única manera que sirva para que la población sepa que el que las hace las paga. Excelente el presidente Bukele. Además quiero que ustedes, los del canal, sepan que estamos a favor del presidente, bueno, Milei. Bien, bueno. Tenemos de todo. tenemos 11 de todo. minutos para las 19, dale.